comencé a hablar sobre un principio muy poderoso acerca de lo que es la humildad. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y entre todas las cosas que Jesús enseñó sobre la humildad, y que el que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser el servidor aquí en la tierra. Que el que quiera ser grande allá arriba, aquí tiene que ser un pequeño. Y Jesús dijo: enséñenles todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y Jesús enseñó trajo como 70 enseñanzas. ¿Cuáles son, pastor? Habló sobre las bienaventuranzas, lo que habla: bienaventurados los pobres de espíritu, y todo lo que enseñó. Enseñó que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Enseñó sobre la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, el juramento, que no debemos jurar ni por el cielo ni por Dios, sino que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Jesús enseñó acerca del amor hacia los enemigos, hacia la ofrenda, hacia cómo no debemos orar. Fíjese, nos enseñó cómo no debemos orar ni ayunar, y enseñó cómo debemos orar y ayunar correctamente. Jesucristo enseñó tantas cosas acerca de amar a Dios con todo el corazón, todas las fuerzas, toda la mente y todo nuestro ser. Enseñó sobre la regla de oro, que hagamos con los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Jesús enseñó tantas cosas que un día vamos a sacar en el cuarto manual todo lo que Jesús enseñó, y lo que nos manda a que lo guardemos y lo enseñemos a otros. Amén. Le repito, porque Dios me decía: el evangelio es práctico, no es teórico. Es práctico, se enseña para que se viva. Es un estilo de vida, es una vida diferente en el Señor. Entonces Jesús enseña acerca de este principio. Entonces dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que cuando hay una humildad en el corazón de una persona, hay descanso en su alma. Y yo le decía: Señor, ¿por qué al ser humilde, por qué hay un descanso en el alma de la persona? Y Dios me dijo: porque hay una dependencia de ellos hacia conmigo. Hay una confianza. Entonces hay una dependencia absoluta. Entonces ellos vienen y descansan en mí. Y al descansar en mí, entonces yo traigo descanso a sus almas. Están tranquilos. ¿Por qué Jesús quiere que aprendamos a ser humildes? ¿Qué hace Dios con los humildes? Porque Él dijo: yo quiero que aprendan este principio. Porque en Jesús miramos esa humildad, que hubo una dependencia total, absoluta de Él hacia con el Padre. A tal grado que dijo: nada puedo hacer por mi propia cuenta, por mi propia voluntad. No vine a hacer mi voluntad, no vine a hacer lo que se me pegue la gana. Vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? Dios, su Padre y nuestro Padre. Entonces, ¿por qué Dios quiere que aprendamos a ser humildes? Yo le dije: Señor, ¿qué es lo que tú haces con los humildes? O sea, ¿por qué hay esta exigencia a vivir bajo este principio? Y Dios me decía: hay varias razones, pero voy a tocarle unas cuantas, no todas, hermano. Número uno, Dios me dijo: porque yo salvo a los humildes. Ahí en Job capítulo 22, versículo 29, dice que Dios salva a los humildes. O sea que Él salva a los que confían en Él, a los que dependen de Él. Dijo el apóstol Pablo que si vamos a padecer o a morir haciendo la voluntad de Dios, dice: encomendemos nuestras almas al fiel Criador. O sea que nos encomendemos, dijo, el cual Él la salvará. Dios me dijo: porque yo salvo a los humildes, a los que dependen, a los que se encomiendan
en mí. Porque Dios no va a salvar a una persona que no se encomienda a Él, que no depende de Él. Dios va a decir: ¿para qué te voy a ayudar si no me necesitas? Yo voy a ayudar al que sabe humillarse, al que es humilde de corazón, al que clama a mí porque sabe que yo le voy a responder. Aquel que viene ante mi presencia. Alguien que agarre esta palabra, porque algo que Dios quiere, que usted vaya ante Él y que entienda que si usted es una persona humilde de corazón, va a haber descanso. ¿Y por qué Cristo quiere que aprendamos este principio? Porque Él salva a los humildes, hermano. Aquel que viene ante su presencia, aquel que confía en Él, no será avergonzado jamás, amado hermano. Si hay hombres que son fieles, hermano, y son responsables, cuanto más el Dios del cielo no va a ser fiel y responsable. Y el salmista dijo, hermano, que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Dios de los cielos. Y es por eso que Dios quiere que haya esa humildad en nosotros, para que Dios salve nuestras almas. ¿Por qué Dios salvó a Daniel? Porque Daniel era una persona humilde que dependía de Dios, que se encomendó al Señor. Y aquellos leones, en vez de devorarlos, le sirvieron como almohadas, como peluches. Y cuando viene el rey y dice: Daniel, ahí estás. Daniel, te encuentras ahí, estás vivo. Y dijo: oh rey, al Dios al cual yo sirvo, Él me ha librado de la... ¿Por qué? Porque Dios salva a los humildes de espíritu, amado hermano. Por eso Cristo quiere que aprendamos a ser como Él, para que Dios nos libre de todas las aflicciones. Ahí en Job capítulo 22 versículo 29 nos habla. Y le decía: Señor, ¿por qué quieres que aprendamos este principio? Dios me decía: porque yo habito con los humildes. Dios camina con los humildes. Dios no camina con el altivo de corazón. Dios lo aborrece, lo mira de lejos. Dios no camina con el soberbio, con el orgulloso. Dios no camina con el que se cree sabio en su propia opinión. Dios camina. Y que Dios camine con usted, hermano, que se agarre el diablo y el infierno, porque usted se convierte. Escuche esto, se escucha medio pastor, pero eso no es bíblico. Cuando Dios camina con usted, usted se vuelve inmortal en esta tierra. Pastor, no soy Dios. No eres Dios, pero no eres inmortal en la tierra, tú como persona, pero caminas con el inmortal. Entonces, cuando Dios camina contigo, si vamos a la Biblia, gente que caminó con Dios y Dios caminó con ellos, nunca hubo ninguna circunstancia, ninguna enfermedad, ningún desierto, ningún ataque del diablo que los pudo detener. Porque cuando alguien camina con Dios y Dios camina con él, es una persona que nadie va a poder parar ni detener, amado hermano. Y Dios quiere que agarremos esta palabra, porque al ser humilde, Dios va a caminar con nosotros y no va a haber circunstancia, no va a haber arma que el diablo invente para destruirnos, porque Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros. Dios pelea por nosotros. Esta iglesia nadie la puede parar, porque el grande y el poderoso camina con nosotros, porque esta casa está en las manos de Dios y hay una cobertura, una protección, un cuidado, porque Dios habita en medio de sus hijos. Que Dios camine contigo, mejor que 20 guardaespaldas que carga el presidente. Que Dios camine contigo. Que Dios te diga: yo camino contigo. Donde tú vas, ahí estoy contigo. Esto es poderoso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te guarda. Y aquí dice su palabra en Isaías 57:15, que Él camina, habita con el humilde de espíritu. Y Dios me dijo: yo quiero caminar con ustedes. ¿Para qué? Para glorificarme en ustedes. Para glorificarme. Número 3, Dios me decía: yo pido humildad, porque Dios da gracia a los humildes. No todos tienen la gracia de Dios. Unos tienen gracia de las pupusas. Pero en primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice que nos revistamos de toda humildad, porque Dios resiste al soberbio, mas da gracia. Y una persona con la gracia de Dios camina mejor
que aquel que camina con miles de dólares o millones de dólares. La gracia de Dios la derrama sobre aquellos que se humillan ante Él, que confían en Él. Y la gracia es el favor de Dios. Esta casa camina con el favor de Dios, con la gracia de Dios. El favor de Dios es cuando la gente mira algo diferente en ti y sin conocerte le caes bien. Y sin conocerte y dice, hay algo en ti que no sé, me caes muy bien, como que ya nos conocemos de tiempo. Y sabe que yo no pensaba hacer nada con esto que tengo aquí, pero te lo quiero regalar. O sabe que esto que estaba vendiendo a tal precio, sin que tú me digas nada, te lo quiero bajar a mitad de precio. Dice que hay algo en ti que es el favor de Dios. De que Dios y una persona con la gracia de Dios, Dios le va a abrir puertas que estaban cerradas, hermano. Donde dijeron un no a una persona normal, pero el que va con la gracia de Dios le dan un sí. Puertas que estaban cerradas y por más que se tocó no se abrieron. Pero cuando alguien va favorecido de parte de Dios, esa puerta que nadie la pudo abrir, esa persona con la gracia de Dios se le va a abrir. Y los demás, pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo? A nadie le dan oportunidad, a nadie le dan privilegio. Esas puertas no se abren a cualquiera. Es que yo no soy cualquiera. Dios camina conmigo y la gracia de Dios está con nosotros, conmigo. Y cuando la gracia, oh my God, no hay nada más lindo que el favor de Dios esté a tu favor. Esta iglesia camina con el favor de Dios, hermano, con la gracia. Hay veces que dicen, no, que la ciudad de Garland es muy estricta y es muy difícil para que aprueben ciertas cosas. Pero Dios le ha dado favor a esta iglesia, que conocemos al mero cabecilla de la ciudad de Garland. Y cuando lo miramos ya nos conoce. Pastor, no me digas que ya vas a extender la iglesia a algo más. Le digo, no te lo reveló carne ni sangre. Y miro gente que dice, no se aprueban estos permisos, no se aprueban estos permisos, no se aprueban, incluyendo iglesias. Pero cuando uno llega y yo digo, oh my God, qué conexión tan divina, y no es uno de los trabajadores, es el mero cabecilla, que dice que era muy estricto, esta persona muy enojona, esta persona como muy arrogante. Pero Dios dio gracia al ministerio, incluyendo cuando nos movimos a este lugar, hermano, y supuestamente era un permiso de ocupación para 400 personas, pero esta persona miró los planos, el mero cabecilla de la ciudad, y dijo 400 personas. Dijo, como yo sé que vas a venir en 3 años, mejor te hago el permiso para 650. Lo firmó, lo selló, lo notarizó y nos lo entregó. Digo, oh my God, le dijimos 400. ¿Qué es eso? Es el favor de Dios. Y ese es el favor que Dios quiere poner en tu matrimonio, con tus hijos, en tu negocio, en tu ministerio, para que brilles con la gracia de Dios, para que marque la diferencia, como Daniel con un espíritu superior, y como Josué y Caleb con un espíritu diferente a los demás. ¿Por qué quiere que seamos humildes? Porque Él da gracia, favorece. Eso es gracia, favor. Que Dios con gracia con la gente, caes bien a las personas. Recuerdo cuando vino el inspector a inspeccionar este lugar, tan y comenzábamos a hacer nada, pero el Señor dijo, tráiganlo. Cuando entró ese hombre, miró este lugar que no estaba remodelado, se podía usar pero no estaba remodelado, nomás se asomó y dijo, bueno, aquí está el permiso, no tienes que supervisar lo demás. No, está bien. Dijo, necesitamos más iglesias para que oren por nosotros. Necesitamos más iglesias para que oren por la ciudad. Y le dijimos, pues aquí está una que se reúne todos los martes en aquel entonces, y en las mañanas a orar, a interceder por la ciudad. Y decía, sí, porque entendemos que ni nosotros ni la policía puede disminuir los crímenes, solamente las iglesias que oran. Eso hablábamos con el inspector, hermano. Oh my God, gente que cuando los mira dice, el inspector nos va a cancelar tanta cosa, pero aquí en vez de cancelar dice, sigan haciendo lo que están haciendo. ¿Qué es eso? Eso es el favor de Dios, eso es la gracia de Dios, hermano, en una iglesia que se sabe humillar, que sabe encomendarse a Dios, que sabe depender de Dios, que sabe clamar a Dios. Y esta gracia Dios la quiere derramar sobre tu vida, para que Dios te favorezca y empieces a extender tu ministerio, hermano, a trabajar con tus hijos, en tu negocio, en tu compañía, en todo lo que Dios ponga en tu mano, para que prospere y se multiplique y recobre vida.
Conocí a un pastor que estaba pastoreando en East Dallas. La iglesia no le crecía. Algo pasó en ese lugar que tuvo que cerrar la iglesia. Vino otro pastor cubano, se metió con Dios. Y como esta persona caminaba bajo este principio, o caminó, o camina, lo que aquel no pudo hacer en 10 años, esto lo hizo en 1 año y medio. Y le decía: ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Si yo no podía pasar de ciertos miembros. Y siempre pasaba una cosa, otra cosa, y siempre éramos los mismos. ¿Cómo fue que le hiciste? Dijo: es que no soy yo, es la gracia de Dios en mí. El favor de Dios me favoreció para hacer este trabajo. La gracia marca la diferencia. Pablo dijo, vamos a mirar aquí su palabra, 1 de Corintios, porque es muy importante. Hay gente que necesita la gracia. Con esa cara que se carga, nunca se casará. Con esa cara digo: Señor, y está orando: Señor, mándame una novia, mándame una esposa, mándame un esposo. Dios dice: con esa cara que te cargas, ni en broma, lo vas a asustar, lo vas a espantar. Pastor, pero tan Federico estoy, pastor. Es que no eres tú, la gracia. Y cuando la gracia no está, aunque te creas guapetón, pero la gente te mira feo. Y cuando la gracia está, el favor, aunque estés Federico, pero te miras bien. Miren lo que habla el apóstol Pablo. Miren, hermano, es la gracia de Dios. Le dijeron: pastor, ¿cómo llegaste a hacer todo esto? Dijo el pastor cubano: es que es la gracia, no soy yo, siervo. Dios me favoreció, me dio gracia, me abrió las puertas, me conectó con gente de Dios. La gracia te conecta con gente. Y hay conexiones que son tan especiales que aunque tú tengas mucho dinero, pero si no te has conectado con ciertas personas, no llegas muy lejos. Como orábamos por el de la ciudad, el cabecilla, estamos orando para que no muera todavía. Tiene unos 60 años. Nuestra oración es para que no muera, porque es el cabecilla y es enojón, hermano. Es enojón, es desesperado. Cuando alguien llega y no hizo lo que le dijo, digo: no, vete para allá. Es un árabe. Dijo: no quiero mirar eso. No, pero nomás dice: no, si no hiciste lo que te dije, no quiero ver esos planos. Y cuando uno llega, o los de la casa de Dios: hey, ¿cómo están? ¿Cómo va la iglesia? Yo digo: wow, hasta el rostro le cambia. Digo: sí, yo creo que mira hasta ángeles, hermano, en nosotros. Mira algo, un brillo, una gracia. Digo: Señor, esto es tu gracia, Señor. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 de Corintios 15, 9. Dice: porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Oh my God, subraya esa palabra, por favor, especialmente los que están medio federicones. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos aquellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios te va a llevar en ti, te va a llevar a hacer cosas tan extraordinarias que tú vas a decir: Dios mío, ¿cómo es posible que estoy logrando todo esto? Dios dice: es que la gracia que he puesto, el favor, te he favorecido con este pueblo, con esta ciudad, o con estos apartamentos, o te he favorecido en lo que te he entregado. El favor mío está sobre ti. El Señor le dijo: María, eres muy favorecida por el Señor. Eso es lo que marca la diferencia. Y Pablo decía: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo hizo lo que hizo porque la gracia de Dios, el favor, Dios lo favoreció tanto que hizo lo que ninguno de los 12 apóstoles hizo. Con la gracia de Dios tú vas a hacer cosas en Dios que muchos nunca pudieron realizar en 20 años.
Lo que viene, Dios me dijo, manos a la obra y no paren. Porque mi gracia está con usted. Oh my God. Al tener la gracia tenemos los recursos, tenemos los cielos abiertos, tenemos la provisión, tenemos las conexiones de parte de Dios. Al tener la gracia tenemos todo tipo de gente inteligente para toda clase de trabajo. Al tener el favor de Dios, la gente va a venir a este lugar por el ruido que se está escuchando, por lo que Jesús está haciendo en este lugar. A un amigo que estás aquí, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Familia, compañero de trabajo, estás aquí porque la gracia de Dios te permitió llegar a este lugar para que conozcas al Salvador, para que conozcas al que perdona pecados, para que conozca al que rompe cadenas, al que restaura matrimonio, al que llena el vacío que ni la droga ni el pecado lo puede llenar. Hoy Cristo se te presenta y te dice: mi gracia te va a transformar, te va a favorecer y te va a hacer una persona completamente diferente. Aún la gente viene a este lugar porque la gracia de Dios está aquí. Mire, hermano, hay gente tan ciega y tan torpe que conoció de Dios y se apartó y hablan mal de esta casa. Digo, ¿cómo hablar mal del lugar donde un día Dios te restauró? Pastor, ¿por qué se fueron? Porque nunca quisieron dejarse formar, nunca quisieron someterse, nunca quisieron, siempre fueron testarudos, rebeldes, desobedientes, hermano, falta de sometimiento, y todos quisieron hacerlo a su manera. Y aquí no es ni a mi manera, ni a la manera de ningún pastor asistente, ni a la manera del liderazgo, ni a la manera del concilio. Aquí es a la manera de la palabra de Dios. Nuestro diseño profético está en la palabra del Señor. Si leemos la palabra nos manda lo que Dios exige, lo que Dios demanda, lo que Dios espera, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y si llegamos a cumplir con esta palabra, Dios nos va a llevar de nivel en nivel, nos va a ir perfeccionando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el favor de Dios está en esta casa, y la gente viene y se siente en familia, y se siente en casa, y se siente amada, y se siente atendida, que es el favor de Dios que está en medio de nosotros. Por eso mantengámonos siempre clamando, intercediendo y humillándonos delante de Dios. La gente le gusta venir a este lugar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está con nosotros, hermano. ¿Por qué Cristo quiere que seamos humildes? Porque dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Número 4, porque Dios oye el clamor de los humildes. Y no solamente los escucha, sino que los atiende. Porque una cosa es que Dios te escuche, otra cosa es que Dios te atienda. Dios escucha a todo mundo, oye a todo mundo, pero no atiende a todo mundo. Salmo capítulo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué lindo cuando Dios te escucha y te atiende. Y Dios dice: este no solamente lo escucho, lo voy a atender. Si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha, Él nos oye. Y si Él nos escucha, entonces tenemos garantizadas que las peticiones que le hayamos hecho, Él nos las contestará, nos va a contestar. Entonces Dios me dijo: yo necesito que haga esta humildad en ustedes, para cuando ustedes clamen, yo los escucharé y los atenderé. Estaré ahí para atenderlos. Dios está para atender a los que invocan su nombre. Muchas veces Dios está esperando que clamemos a Él, pero nosotros nos olvidamos de clamar. Al último agarramos a Dios como el último recurso. Ya cuando todos nos decepcionaron, todo el mundo nos quedó mal, nadie nos pudo ayudar, estamos ahí tristes, cabizbajos, decimos: ahora ¿quién podrá ayudarme? Y aquel ya murió para que venga y te ayude. Pero hay una palabra que te dice: Salmo 138, versículo 6. Jeremías 33, 3. Mateo capítulo 7 nos habla de clamar, tocar, buscar. Es una promesa. Es una promesa de que Dios nos escucha y Dios nos atiende.
Dios dice: estoy esperando que clames. Pero vas con el vecino, vas con la vecina, vas con todo el mundo menos con Dios. Pero después de esta palabra hay necesidad. Clama al Señor y Él te responderá. Él te va a atender, te va a contestar, se va a glorificar a tu favor, amado hermano. Usted va a mirar, yo se lo voy a mostrar con evidencia. Al final voy a hacer una oración específica que Dios me dictó cuando estaba orando, y usted va a mirar cómo esta palabra es respaldada por Dios mismo. Yo voy a hacer una oración específica, una oración que va a traer una manifestación muy poderosa. Y usted, después que se haga la oración, uno conforme a su fe y a su obediencia, unos van a testificar el miércoles, otros van a testificar el viernes, otros van a testificar el domingo, otros van a testificar de aquí un mes. Pero de que van a testificar, porque yo sé a quién estoy clamando y yo sé quién es el que me atiende. El que me atiende no se adormecerá, el que me atiende no duerme, el que me atiende no sale de vacaciones, el que me atiende no tiene descanso. Él es eterno, Él no muere, Él no envejece, Él no se cansa, Él siempre está para atender a los clamores, a la necesidad de aquellos que invocan su nombre. Alguien que agarre esta palabra y diga: oh my God, se le acabó el cuento al diablo. No más andaré cabizbajo, no más andaré en necesidad. Cada vez que tenga necesidad, cada vez que necesite algo, tengo suficiente Dios para que me responda. Tengo suficiente Dios para poca necesidad. Ahora tengo garantizado por la palabra que Él me escuchará y me atenderá. Me va a atender. Por eso Él quiere que seamos humildes, para que Él nos atienda y glorificar su nombre y hablar de su grandeza, de sus maravillas, de que Dios es fiel, de que nuestro Dios escucha, responde, sana, rompe cadenas, hace milagros, provee, abre caminos donde no había. A su nombre. Número 5. ¿Por qué Dios quiere que seamos humildes, hermano? Porque Dios engrandece y exalta a los humildes. Mateo capítulo 18, versículo 4. El Salmo 147, 6 y Santiago capítulo 1, versículo 9 habla que el que es humilde se gloríe en la exaltación. Dios no está en contra de exaltar y engrandecer a alguien, siempre y cuando le sepa dar la gloria a Dios. Y hablábamos esto el viernes, que el humilde sabe hacerse a un lado y darle la gloria al Señor. Entonces, en veces hay gente que tiene un concepto que si Dios te exalta, te engrandece, eso va en contra de la palabra. Dios engrandeció muchos hombres en la Biblia. Dios los levantó poderosamente. A Abraham, a Moisés. Dios hizo cosas muy poderosas con los patriarcas, con Isaac, con Jacob. Dios hizo muchas cosas con José aún. Lo llevó a ser el segundo de Egipto. Pero en realidad José era el mero cabecilla ante los ojos de Faraón. Faraón dijo: sabes que tú vas a movilizar a hacer todo lo que tú tengas que hacer, solamente quiero que recuerdes que yo estoy encima de ti. Pero José le dijo: sí, tú estás encima de mí, pero Dios está encima de nosotros dos. Por tanto, lo que yo haga en sí, aunque Faraón se creía el más grande, pero el que gobernaba y el que hacía los mandados de José era Faraón mismo. ¿Sabes qué, Faraón? Esto es lo que Dios me revela, que tengo que administrar de esta manera los 7 años de hambruna, los 7 años de las vacas flacas. ¿Y qué decía Faraón? Haz como Dios te ponga. Pero como él estaba confiado en un titulito, nomás decía: acuérdate que yo soy después de ti yo soy el más grande. O sabes que yo soy el más grande, yo soy primero y tú segundo. Y José decía: está bien, te llama los títulos, está bien, tú eres el mero mero. Pero en su corazón, el mero mero está ya sentado ahí arriba. Y Dios engrandece y exalta a los humildes. Dios no tiene ningún problema con engrandecer a una persona, siempre y cuando aquel que Dios exalta lo haga para glorificar al Señor. No, es que usted dijo: pastor, yo quería para ser proyectado y por fin no fui artista de Hollywood, pero al Dios exaltarme, ahora sí voy a comportarme como tal, como uno de ellos. No, Dios lo hace con el propósito que tú exaltes su nombre, glorifiques su nombre, traigas gloria a su nombre.
Todo esto que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo, todo esto es para darle la gloria al Señor, para que la imagen del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, del Dios de los milagros, del Dios de los apóstoles, del Dios de Moisés, del Dios de Elías, del Dios de los patriarcas, del Dios de Abraham, todo esto se está haciendo con el fin de que la imagen de ese Dios de los cielos vuelva a esta ciudad y a este estado, porque la iglesia se ha vuelto pasiva, raquítica, ciega, sorda, sin fe, hermano, sin visión. Y es necesario que Dios levante este ministerio para que la gente vuelva a las sendas antiguas, al temor de Dios, a la reverencia, y digan: todavía hay Dios en los cielos, porque Él se manifiesta en casa de Dios. ¿Quieres ser libertado? Ve a casa de Dios. ¿Quieres un milagro de restauración? Ve a casa de Dios. ¿Necesitas realmente sanidad en tu corazón? Ve a casa de Dios, que hay en ese lugar un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, un Cristo que no ha cambiado, no ha menguado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que vuelva la imagen acerca del Dios que estamos hablando. A su nombre. El Señor Jesucristo exaltó a Juan, pero cuando Jesús vino al Jordán, Juan dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo solamente soy uno que vino a preparar el camino. ¿Eres tú el Cristo? Y Juan decía: yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? Yo no soy Elías. ¿Eres tú alguno de los profetas mayores? Y Juan decía: yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Solamente soy la voz de aquel que viene a preparar el camino para el Señor. Y usted se fija, cuando Cristo entra en el escenario, Juan se desaparece. Oh my God. Cuando Jesús entra, y aún en Mateo capítulo 3, Juan estaba bautizando a la gente. Y cuando lo estaba bautizando, les decía: yo solamente los bautizo en agua para arrepentimiento. Este es un bautismo de arrepentimiento. Pero Juan decía: pero detrás de mí, porque sentía sus pasos, decía: detrás de mí viene uno más grande. Detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego del cielo. ¿De quién estaba? Y cuando Jesús aparece en el escenario, Juan se hace a un lado, y Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Y llegó uno como con celitos, con envidia, y dijo: Juan, aquel del que tú diste testimonio en el Jordán, está bautizando y todos vienen a él. Dijo: oh sí, y que todos vayan con él, porque yo solamente vine a preparar el camino para que él entrara en el escenario. Todos vayan con él, todos acudan con él. He aquí, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso Dios exalta y engrandece a sus siervos, para que le demos la gloria, para que llevemos a las multitudes a Cristo, a amarlo a Él, a entregarse a Él, a rendirse a Él, a obedecerle a Él, a guardarse para Él. Nosotros solamente somos la voz de aquellos que están preparando el camino para la venida de Cristo. Somos mortales, hermano, por ahí uno inmortal que está sentado en el trono. Mi trabajo como pastor es guiarlo hacia Él. Ámelo a Él, ponga su mirada en Él, y Él siempre estará con usted. Para eso Dios exalta, engrandece a sus siervos y los lleva entre grandes multitudes. ¿Para qué? Para glorificar al Señor, para llevar a esas multitudes al camino de la verdad, al Señor Jesucristo, para que los conduzca a Él. Ese es el propósito del verdadero ministro: preparar. Es una voz de aquel que prepara el camino para su venida. Y entre más Dios nos confía y expande esta obra, es para llevar a todo mundo al camino del Señor, a que lo conozca. Pero esto no se trata de una proyección humana, y Dios está en contra. Y Dios jamás va a exhibir, exaltar, engrandecer a alguien que su corazón no está en exaltarlo a Él. Porque cuando hay intenciones incorrectas, intenciones egocéntricas, intenciones de ser el centro, en el momento que lo piensas, Satanás dijo:
en su corazón, no lo habló, lo dijo en su corazón. Solamente lo dijo, lo pensó en su corazón y Dios, ¡pum!, se lo descubrió. Tú que decías en tu corazón, no lo habló, lo pensó. Es que Dios es tremendo. Dios es tremendo, hermano. Dios te confía algo, dice, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces Dios engrandece y exalta a los humildes. Santiago capítulo 1 versículo 9 dice que el hermano de humilde condición gócese en su exaltación. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué quiere que aprendamos este principio? Porque hay una promesa. Este es un principio con promesa. Hay principios con promesas. Hay mandatos con promesas. Uno de ellos es honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida en esta tierra. Esa bendición no la carga Dios, Dios se la entregó a los padres. Si usted se fija, alguien que no respeta, que falta el respeto a los padres, que no los estima, no los valora, no dura mucho en la tierra. Aunque haga tanto ejercicio, aunque se cuide, aunque use de todo y tenga una buena condición física. Pero hay una promesa que Dios da al que sabe honrar al padre y a la madre. Y este principio de humildad viene con bendiciones. Proverbios capítulo 22 versículo 4. Dios quiere que haya en sus hijos esta humildad, porque dice en su palabra, Proverbios, otra de las razones es porque Dios da riquezas, honra y larga vida a los humildes y a los que le temen. Proverbios 22, 4 dice, riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y del temor de Dios. Y Dios también quiere bendecirlo como hijo de Él, hermano. Pero para eso primero trabaja en su corazón. Lo desmaterializa para después bendecirlo. Porque si no está desmaterializado, Dios lo bendice. Cambia a Dios por la bendición que le da. Alguien me dijo, siervo, yo estoy cansado. Ore por fortaleza. Le digo, ¿de qué estás cansado? Dice, estoy cansado de escuchar tanto que Dios va a bendecir, Dios me va a prosperar, Dios me va a enriquecer, y nunca miro la bendición. Después que empezamos a hablar con la persona, Dios me dijo, no está listo para bendecirlo. Porque una bendición sin formación se convierte en una maldición para tu vida. Una bendición sin formación te va a destruir, te va a dañar. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Conforme maduras espiritualmente, Dios te va a prosperar financieramente. Tú eres una persona madura que no te mueve el tapete, nada de este mundo. Dios dice, este está listo, porque aunque le dé, nunca me cambiará por la bendición, porque su corazón no está materializado. Y le puedo dar y confiar y añadir y multiplicar y no le afecta. Porque aunque le dé, no deja de darme la gloria. Aunque le dé y le multiplique, no deja de humillarse. Aunque le dé y le multiplique todo en abundancia, no deja de buscarme. No deja de depender de mí, no deja de clamar. No, oh my God. Porque hay gente que obedece a Dios y se humilla por necesidad. Hay gente que obedece y se humilla por necesidad. Porque necesito un milagro. Porque necesito, yo me estoy humillando y obedeciendo porque necesito que Dios me provea, que Dios me ayude a cancelar deudas, que Dios salve a una persona, que Dios me sane. Porque hay necesidad para esto, por eso me humillo, por eso. Y Dios dice, no, tienes que obedecerme y humillarte, porque quieres agradarme, complacerme, porque hay una necesidad, porque eres pobre de espíritu. Hay necesidad espiritual dentro de tu hombre interior. Y eso Dios lo mira. Eso es lo que muchos no entienden. Porque hay gente que mientras todo está mal, se humillan y obedecen. Pero Dios provee, Dios abre las ventanas de los cielos, Dios sana, Dios liberta, Dios responde. Se dejan de humillar y dejan de obedecer.
Yo he visto gente que hay necesidad y están en el altar. Ay, por favor, Señor, ayúdame, socórreme. Dios hace el milagro y después de un mes están en la silla sentados, echadotes, no sentados, echadotes. Hay una diferencia entre sentarse y echarse. Los que se echan son las vacas y los animales y las mulas. El que se sienta, los que se sientan son seres humanos y están echadotes ahí, hasta ahí masticando chicle. ¿Y qué pasó con este? ¿Qué pasó con este? Ya Dios proveyó la necesidad, se dejó de humillar, dejó de obedecer. Pero, oh my God, escucha esto. Pero cuando Dios te dice y Dios te bendice y te provee y abre las ventanas de los cielos y las añadiduras te siguen y el diablo dice: Señor, pero ¿por qué lo estás bendiciendo a este? Y Dios dice: porque no le mueve el tapete nada de esto. Porque aunque le dé, no deja de humillarse. Aunque le dé, no deja de depender de mí. Aunque le dé, no deja de clamar. Aunque le provee todo en abundancia, siempre se levanta en la madrugada, corre a su aposento, se postra, se humilla, se despoja de todo materialismo y solamente está dándome la gloria, diciendo: Señor, te necesito más que nunca. Pero ¿cómo que me necesitas? Si tienes todo en abundancia, Señor, te pondré tener todo en abundancia, pero soy pobre de espíritu. Y Cristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque a ellos, Señor, tú los bendecirás, a ellos tú los socorrerás, a ellos tú les ayudarás. Aunque tenga todo materialmente, pero espiritualmente estoy pobre, tengo necesidad, clamo a ti, separado de alguien que agarre esta palabra. Principio para que Dios te bendiga, principio para que Dios te prospere. Este es un principio poderoso, que cuando nada de este mundo te mueve el tapete, Dios no tiene problema en bendecirte y enviarte las añadiduras. Yo conozco gente que tiene mucho y parece que no tiene nada. Y hay gente que tiene poco y no tiene nada y aparenta que tiene mucho. Tiene poco y rápido un reloj todo brilloso con puros diamantes. ¿Qué horas son? Tiene poco y lo poco que tiene, ¿cómo lo presume? Como decía el evangelista Saúl Sarmiento. Y Dios dice: oh my God, con tan poquito te está dañando. Hay gente aquí que yo me sorprendo de ellos. Usted los mira cómo visten, humildes, personas humildes. Pero cuando hablan cómo Dios los ha prosperado, uno dice: wow, ni parece que tiene todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque no le afecta. Y hay gente que no busca la manera cómo presumirlo, presumir todo lo que tiene, cómo se viste, cómo habla, cómo actúa. O sea, la persona tiene poco y aparenta que tiene mucho. Dios dice: oh, mi hijo, con tan poquito te dañas. Esto me habla mucho de ti, que no estás listo para bendecirte, que no estás listo para darte las añadiduras. Y aquí me dice: riquezas, honra y larga vida son la recompensa de la humildad y del temor de Dios. Yo estoy de acuerdo que la iglesia no es de la tierra, la iglesia es de arriba. Estamos de paso, pero Dios también quiere bendecirte. Bíblicamente dice: busca primero mi reino, ponme en primer lugar y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú honras a Dios, Dios te da lo que jamás pudiste conseguir en el mundo. Deja que baje esto. Cuando tú honras a Dios, Dios te da lo que tú jamás pudiste conseguir en el mundo con tus fuerzas y con tus habilidades. Y vienes a Él y Él te da gracia y hace un milagro. Dices: pero ¿cómo es esto que con tan poco hice mucho? Es la gracia de Dios. Es Dios para que mires que no eres tú, que es Él el que añade las bendiciones a aquel que lo honra, que le teme y que se humilla ante Él. Yo quiero que usted agarre esta palabra, hermano. No sé si el miércoles voy a volver a poner este mensaje una vez más, porque hay mensajes que yo tengo que escuchar hasta 5 veces para que marque mi espíritu. Una vez escuchaba un mensaje de un hombre de Dios, lo escuché 9 veces, porque Dios me habló a mi vida personal. No lo escuché para predicarlo, lo escuché para mi propia edificación. Y el hombre de Dios, era su última predicación, después de ahí falleció. Ese mensaje se llamó Escogiendo la Mejor Parte. Se basó en Marta y María. Cómo Marta estaba afanada y turbada, cómo el Señor la visitó y en vez de atenderlo estaba con tantos quehaceres. Pero María escogió la mejor parte.
Y dijo, como ministros, era un mensaje para pastores. 9 veces, máximo hasta 10 veces lo escuché. Porque hay palabras que tienes que escuchar hasta que te marque tu espíritu, hasta que haga una revolución, hasta que te incomode, hasta que te sacuda, hasta que te trastorne la mente. Y decía mi hija, papi, siempre que subo al carro tienes esta predicación. Le dijo, sí, mi hija, y lo voy a seguir escuchando hasta que penetre, porque la palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma. Y dijo, ¿por qué lo escuchas tanto? Es que aquí hay códigos, aquí hay claves, aquí hay revelación que yo necesito para mi propio crecimiento como pastor. Porque necesito asegurarme que estoy escogiendo la mejor parte y no la peor parte. Estar a los pies del maestro. Entonces yo no sé si esto, porque esto está bajando para aquel que lo cree. Esta palabra, mira hermano, este evangelio que predicamos es un evangelio con manifestación a favor del que lo cree. La hermana testificó y tanta gente que ha testificado. Y viene una oración que usted va a mirar lo que va a acontecer dentro de muy poco, hermano. ¿Por qué? Porque yo digo, Señor, si voy a predicar, estoy cansado de predicadores que hablan, emocionan, Señor, y traen tanta emoción, juegan con las emociones del pueblo, hacen promesas que jamás se cumplirán. Yo quiero algo genuino, algo real, algo con respaldo. Y Dios me dijo, hay exigencias y demandas, no importa, Señor, pero es tiempo de marcar la diferencia. Queremos algo con manifestación, con respaldo. El evangelio no es teórico, es poder de Dios, es dunamis, es potencia de Dios. Shandareba, sé que tamás, siento a Dios aquí. Y hay gente, hermano, no solamente en manifestación material, sino en manifestación espiritual. La otra vez orábamos por una persona, imponíamos las manos y yo sentía que una electricidad salía de mis manos y la persona se electrocaba toda. Y dije, my God, algo está pasando. Y después la persona dijo, yo entré con tantos vicios a la iglesia y salí con tanto asco por los vicios. Sentí un asco que aborrecía lo que antes amaba. Oh my God, aborrecía lo que antes amaba. Y dije, oh, Dios me dijo, es que cuando se impuso las manos, algo se rompió, algo se pudrió dentro de él y ahora ha sido libertado, porque este evangelio viene con manifestaciones y estas señales seguirán a los que creen en Cristo, a los que creemos en el nombre. Alguien que agarre esta palabra para que no solamente entienda que Dios quiere usar al pastor, Dios lo quiere usar a usted. Dios quiere usar a todo aquel que es redimido con la sangre de Cristo. A todos Dios nos quiere usar, hermano. Somos su cuerpo y todos somos útiles en las manos de Dios. ¿Por qué Cristo quiere que seamos humildes? Porque Dios da riquezas, honra y larga vida a los humildes y a los que le temen. Por esta razón. Número 7, Dios da alegría a los humildes. Número 6, 7. Estamos en el número profético. Número 7, hermano. Amén. Entonces Dios da alegría a los humildes. Isaías 29, 19 nos habla cómo Dios trae alegría a los que se refugian en Él. Y es lo que muchos necesitamos, alegría. Porque las circunstancias nos roban el gozo, la alegría. Pero Dios le da esa alegría a los humildes, hermano. Ayer hablábamos con una persona, decía que él tenía 20 años que no sonreía. Hermano Paulino se acuerda que como 20 años que no sonreía. Dijo, siervo, 21 años. Hoy me miran gozoso y alegre. Tengo derechos a vivir alegres, a vivir alegre, a sonreír. Antes no tenía causa ni razones, pero hoy que estoy en Cristo y dependo de Él, hoy me gozo por la salvación. Y es algo tan especial. Usted mira una persona humilde de condición, siempre lo mira con una sonrisa, hermano. Aunque hay circunstancias difíciles, pero hay un gozo. Porque su gozo no depende de las circunstancias, si le va bien o le va mal. Su gozo depende de pasar tiempo con Dios, de estar humillado ante la presencia del Señor.
Y alguien que se humilla. Han pasado circunstancias, hermano, en la vida, circunstancias en el ministerio, y me dicen: pastor, pasó esto. Y quieren como que uno se alarme y se arranque el pelo y se coma las uñas, amado hermano. Y digo: ok, no hay problema. Y entre todo eso, a los 10 minutos, de repente uno bromea o algo, y dice la gente religiosa: ¿cómo el pastor puede bromear a pesar de lo que está pasando? Le digo: hermano, no sea religioso. No puedo estresarme, no puedo preocuparme. ¿Y dónde está la confianza? ¿Dónde está lo que oramos? Si ya oramos y si está en sus manos, dejemos que Él se glorifique. No podemos hacer nada al respecto. No podemos ayudarlo. Si lo pusimos en las manos de Dios, lo que aconteció, la circunstancia, el problema, la enfermedad, el ataque, si lo pusimos en las manos de Dios, yo creo bíblicamente que está en el mejor lugar. No hay nada mejor que las cosas las pongamos en las manos de Dios, porque ahí se van a solucionar, porque ahí están seguras. Ahí algo va a acontecer. ¿Y cómo quieres que esté después que ore? Todo amargado, todo molesto, todo gruñón. No. Y le digo a la gente: es que tú tienes que reflejar lo que crees. Si crees en Él y tienes gozo, pues aún en medio de la aflicción hay un gozo, hay una alabanza. Anda, que tamay. ¿Cómo puede haber alegría en medio de momentos difíciles? Es que mi alegría depende de la presencia de mi Señor. Si mi alegría y mi gozo dependiera de las circunstancias, viviera deprimido, viviera triste, viviera decepcionado. Pero Dios da gracia a los humildes, a los que se humillan ante su presencia. Alegría y gozo en medio de la aflicción. Esto no lo entiende cualquiera, hermano, porque el gozo viene del Señor. Número 8. ¿Por qué Cristo dijo: aprendan de mí, sean humildes como yo? Porque Dios consuela a los humildes. Segunda de Corintios 7:6 nos habla que Dios es fiel y Dios consuela a los que se refugian en Él. Alguien humilde es alguien pobre, pero pobre en espíritu. Alguien que lo necesita. Alguien que se encomienda. Alguien que se refugia en Él. Y hay momentos que vienen a la vida, momentos difíciles, momentos, circunstancias críticas, pérdidas de seres queridos, enfermedades, situaciones con los hijos, en la familia, entre el matrimonio. Pero aún en todo esto que pasamos, Cristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero en mí tengan paz. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Paracletos, el Consolador, el que consuela a los hijos de Dios. Entonces, en medio de esas aflicciones, de esos momentos difíciles, tenemos un lugar de refugio. Y Dios es tan real que consuela nuestros corazones. El mundo jamás nos va a consolar, porque el mundo trae heridas, vergüenza, deshonra, golpes y heridas. Por eso los testimonios más poderosos están en las iglesias cristianas. ¿Cuál es el testimonio? En Cristo encontré lo que el mundo jamás me dio. Lo que en el mundo jamás encontré, Cristo me lo dio. Sanó las heridas. Porque hay hombres que, aunque son hombres masculinos con bigotes y botas, villas y sombrero y tejana, tienen sentimientos. Y a veces necesitan que la mujer le diga: te amo, te quiero, gracias por tu esfuerzo. Como tú no hay otro. O cuando la mujer: no sirve para nada, ni para proveer sirves. Eres peor que un incrédulo, ha negado la fe. Hay hombres que vienen heridos a los caminos de Dios. Nada más que se muestran fuertes, hermano. Y más si levantan pesas. Con sus músculos de McChicken, hermano, aparentan tanta cosa. Pero déjame decirle que hay hombres que aún uno venía herido del mundo, hermano. Y por eso cantaba tanto aquellos cantos de Vicente Fernández. Pero hoy cambió a Vicente Fernández por las alabanzas a su Señor. Y dice: oh my God, Cristo habita en medio de la alabanza de su pueblo.
Él consoló, restauró, sanó mi corazón. Esto es, hermano, algo poderoso, una promesa. Hay veces que, hermano, personas han perdido seres queridos. Le digo, ¿sabes qué? No hay palabras humanas, no hay palabras de consuelo, no hay palabras de aliento, pero si hay un lugar de refugio. Pues ve, mira, ve a la presencia del Señor, llora, derrama tu alma hasta que se acaben tus fuerzas, y Dios te va a consolar, Dios va a estar contigo, Dios te va a abrazar, Dios te va a confortar. Y cuando van, dicen, pastor, se fue la carga, se fue la tristeza. Hay veces que alguien pierde un ser querido y le dicen, no, no llores, ya todo está bien. No, va en contra de la naturaleza. Dios nos hizo seres humanos que tenemos hermano, tenemos eso, que lloramos, y a través del llanto expresamos, sacamos lo que hay dentro. Puede que sea alegría, hay gente que llora por alegría, hay gente que llora por dolor, hay gente que llora por odio, pero tenemos que sacar. Mi consejo es: llora hasta que se te acaben las fuerzas, porque ahí estás expresando, sacando todo lo que tienes dentro. Pero ve y llora ante la presencia de Dios, y Dios promete en 2 de Corintios 7:6 que Dios va a consolar a los humildes. Lo que el hombre no te va a poder dar, Él te va a confortar, Él te va a consolar, Él te va a abrazar, Él te va a tomar en los brazos, Él te va a apapachar, Él te va a quitar la tristeza, la angustia, y Él te va a dar paz en tu corazón. Ahí en Él encontramos refugio, consuelo. Hay veces, hermano, que pasan circunstancias que la verdad no hay palabras humanas. Pastor, dele un consejo, es que usted fluye en la palabra. No hay, hermano. Mi consejo es: ve, refúgiate y que Dios te consuele. Y llora con Él. Llora hasta que no puedas más. Los hombres de David, y eran guerreros, lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. Porque el llorar no es de débiles, el llorar es de fuertes. Es más poderoso, dijo Carlos Spurgeon, es más poderoso un corazón que llora a uno que ríe, porque el que llora es consolado. Entonces, la Biblia nos habla, Cristo habla sobre bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. ¿Quiénes son los que reciben consuelo? Los que se refugian en el Señor. Por eso Cristo quiere que seamos humildes. Todos estos beneficios, bendiciones hay para aquel que se humilla ante la presencia del Señor. ¿Habrá alguien que quiera todas estas bendiciones? Y que diga: yo quiero que Dios haga todas estas cosas que habló el pastor con mi vida. De hoy en adelante voy a confiar en Él, depender de Él, dejar toda mi carga sobre Él. Así como está, incline su rostro. Gracias, Señor.